Cuando estamos cerca de un evento de gran interés mundial deportivo, es frecuente que las empresas quieran hacer algún tipo de campaña publicitaria que se vincule con estos eventos. Los organizadores se preocupan mucho por elegir muy bien sus patrocinadores, porque la idea es abarcar la mayor cantidad de industrias. Corresponde al deportista el derecho único y exclusivo de explotar su imagen. ¿Te acuerdas esa rueda de prensa en la que Cristiano Ronaldo quitaba unas botellas y quitaba unos productos del frente que eran los patrocinadores del evento? Y pues fue todo un tema porque pues esos patrocinadores estaban pagando por precisamente tener sus botellas ahí, por tener sus productos ahí, y el jugador pues los quitó. Otro error que vemos con mucha frecuencia es el uso de marcas y de logos. Eso, por supuesto, generalmente tiene protección de marca y no se puede explotar de manera libre y pública. Únicamente los patrocinadores lo pueden usar. Soy Mauricio Jaramillo, socio del Grupo de Propiedad Intelectual y Competencia en Pérez Llorca, en Colombia, y para mí es un gusto compartir este escenario con Juanita Pérez, que también es socia de nuestro equipo. Bienvenida, Juanita. Bueno, pues muchas gracias. Estamos súper entusiasmados de estar acá con ustedes en nuestro primer Pérez Llorcast desde Colombia, y esperamos que todo lo que traemos para contarles sea de mucho interés y que los emocione como nos emociona a nosotros en nuestro día a día. Cuando estamos cerca de un evento de gran interés mundial deportivo, le hace mundial de fútbol, olímpicos o un torneo del Grand Slam de tenis o el Super Bowl o este tipo de eventos, pues es frecuente que las empresas quieran hacer publicidad, quieran patrocinar o quieran en general hacer algún tipo de campaña publicitaria que se vincule con estos eventos. Y aquí, pues diariamente nos llegan preguntas, consultas de cómo hacerlo, cuál es la mejor forma de hacerlo, pero sobre todo, cómo hacer las cosas bien. Y aquí, pues Juanita, ¿cómo entramos nosotros? Bueno, principalmente los clientes nos buscan porque este tipo de eventos involucran muchos derechos y obviamente quieren evitar a toda costa infringir o estar en alguna posición que los pueda poner en riesgo frente a esos derechos que están involucrados con el evento. Y en este tipo de eventos no solamente vemos los derechos que están involucrados o que están relacionados directamente con el evento y con su organizador, sino también con aquellas personas que hacen parte del evento desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, los derechos de los deportistas. Ese primer nivel de derechos es el que involucra ya lo individuo, implica dos cosas. Primero, pues la explotación de su imagen, y como todos sabemos, pues le corresponde al deportista el derecho exclusivo, como a cualquier persona, como te corresponde a ti o a mí, pues el derecho único y exclusivo de explotar su imagen y determinar y aprobar a qué asociarla, a qué no asociarla. Pero resulta que los deportistas no solo explotan su imagen, también la explotan asociándola a unos patrocinadores, a unas marcas y a otros que pues le pagan, y en muchos casos es el principal de los ingresos o es la principal fuente de ingresos para estos deportistas, esa explotación que hacen. ¿Y cómo funciona ese tema del derecho de imagen desde el punto de vista del deportista como individuo? No cuando está ejerciendo como individuo, sino cuando se está, digamos, ya comportando como parte de un club, de una federación, de un equipo. ¿Cómo coexisten esos derechos ahí y cómo se evita entrar en riesgo? Precisamente hay diferentes niveles en los que coexisten. El jugador tiene diferentes órbitas en las que actúa. Puede actuar o está actuando como persona natural, está el deportista solo como individuo, y ahí tiene una esfera de derechos o un grupo de derechos y obligaciones con los que negocia. Entonces, por ejemplo, el deportista está actuando en su vida privada, saliendo a caminar por la calle o actuando, jugando, pero sin participar en un evento. Entonces ahí está él solo actuando. Pero cuando el deportista entra en el marco del club, es el club el que determina los derechos, el alcance y los patrocinios que ese jugador debe portar o ese deportista debe portar. Pero si ya no es en el club, sino es en el marco de un evento en el cual es un miembro de un equipo, de una selección, pues es el patrocinio o la selección
o los patrocinadores de la selección los que determinan ese jugador o ese deportista cómo debe comportarse o qué debe utilizar. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la indumentaria, las camisetas, los zapatos deportivos, los relojes o hasta los carros que puede utilizar, pues hay un montón de patrocinios que están actuando. Por ejemplo, el deportista puede tener un patrocinador de ropa deportiva y cuando está en su esfera de individuo, pues debe utilizar esa ropa deportiva. Pero si el deportista está actuando como miembro del club, debe utilizar la ropa deportiva del club, que no necesariamente es la del deportista. Y adicionalmente aparece la de la selección y entonces debe utilizar la de la selección. Entonces uno puede encontrar a un deportista con 3 camisetas distintas, con 3 marcas distintas. Sí, de hecho eso es muy interesante porque cuando estamos en presencia de este tipo de eventos, uno ve a los deportistas y a los jugadores en diferentes roles. Entonces, en algunos momentos están actuando como miembros de la federación o de la selección o del equipo al que hacen parte, pero a su vez y de forma simultánea también están participando en campañas publicitarias para sus patrocinadores como individuo o incluso derivados de otro contrato de patrocinio, por ejemplo, del organizador del evento. Eso también lo vemos permanentemente. Y eso no significa que se esté generando una violación de derechos o que incluso el propio jugador esté generando o esté violando sus obligaciones contractuales. ¿Y qué tal la de los tenistas? ¿Si has visto a los tenistas cuando se acaba el partido y pues claro, celebran y brillan y lloran y saltan y lo siguiente que hacen es irse a su sillita, abren su morral y sacan su reloj? Eso no es gratis. No, sí. por supuesto. Y hacen toda su rueda de prensa y toda la parte de la premiación del evento, pues lo hacen ya con toda la indumentaria de sus patrocinadores principales, porque por supuesto eso hace parte de sus obligaciones contractuales. Eso no significa que esté violando, por ejemplo, las obligaciones o los derechos que puede haber adquirido por participar en el evento. Y pasan cosas como, ¿te acuerdas esa rueda de prensa en la que Cristiano Ronaldo quitaba unas botellas y quitaba unos productos del frente que eran los patrocinadores del evento y él no quería que lo asociaran con esos productos y los quitaba? Y pues fue todo un tema porque pues esos patrocinadores estaban pagando por precisamente tener sus botellas ahí, por tener sus productos ahí y el jugador pues los quitó. Después del deportista encontramos al organizador del evento y a su vez, al igual que el deportista, pues también hay un montón de derechos asociados. Entonces está el derecho del organizador en sí mismo, está el derecho al evento, al nombre del evento y pues además hay un montón de patrocinadores. ¿Cómo juegan aquí esos patrocinadores, Ronita? Bueno, generalmente en este tipo de eventos deportivos masivos y de mucho interés mundial, los organizadores se preocupan mucho por elegir muy bien sus patrocinadores. La idea es que haya por lo menos una empresa o compañía de cada sector relevante de la industria y por eso es que vemos con mucha frecuencia, por ejemplo, que hay una marca de carros, hay una marca de sector financiero, una marca relacionada con consumo masivo, otra marca relacionada con retail, porque la idea es abarcar la mayor cantidad de industrias, porque la idea de esto es que la explotación de los derechos del evento se puede hacer de manera masiva, llegando a todos los públicos, a todos los consumidores y pues como vemos, cada uno de estos sectores pues tiene un nicho diferente que explotar. Y aterricémoslo un poquito. Entonces, cuando hablamos de un evento como el Mundial de Fútbol, y se traemos el Mundial porque estamos a semanas ya de que arranque el Mundial, pues tenemos al organizador del evento, que es la FIFA, que es la organizadora del Mundial de Fútbol 2026. Pero también de otros eventos, no solamente el Mundial. No solamente de este Mundial, tiene el Mundial Femenino, el Mundial Sub-17, otros mundiales. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, lo que hace el organizador del evento, y en este caso la FIFA, es que no solamente administra una red de patrocinadores que son sus patrocinadores oficiales como organizador de evento, sino que hay también unos patrocinadores y unos socios que son específicos y oficiales para el evento particular del que estamos hablando. Y en ese momento empiezan a converger diferentes derechos que se pueden explotar desde los diferentes patrocinadores, pero todos en un ámbito bastante limitado. Es decir,
No porque yo sea patrocinador del Mundial significa que soy necesariamente patrocinador de la FIFA. Y ahí, por ejemplo, se presentan muchas consultas de nuestros clientes relacionados con cómo puedo explotar mi vinculación con el evento sin necesariamente infringir o violar algunos derechos que están relacionados o que están únicamente circunscritos a los que a los que son patrocinadores de la FIFA. Y estos patrocinadores, pues lo que pagan es por una exclusividad. Como tú lo decías hace un rato, son exclusividades de segmento. Y pasan cosas como la que está pasando ahorita en el Mundial, que resulta que el estadio de Atlanta, que tiene una marca que está Así que está estructuralmente, que hace parte incluida. estructural del Entonces, estadio. cuando se cierra el domo del estadio, queda la marca en el techo, pero resulta que esa no es la marca del patrocinador de vehículos que patrocina oficialmente el Mundial. Entonces, tratar de borrar esa marca significaría tumbar el estadio. Entonces, pues Y en ese caso, entonces, les toca hacer o incumplir el contrato o llegar a un acuerdo con su patrocinador, porque pues no pueden tumbar un estadio para hacer esto. Pero esto es precisamente lo que están pagando estas marcas, la exclusividad, ser los únicos que pueden asociarse en su categoría con una actividad, con un evento. Con un evento. Pero además en estos eventos deportivos no solamente está el tema de los patrocinadores y sus marcas, sino que también hay otros derechos muy importantes involucrados que son los derechos de transmisión. Sí, de hecho, pues hay unas subastas gigantes por quién es el que tiene los principales derechos y ahora en el mundo del streaming, pues están todas las Big Tech apostando o ofertando para competirle a esos que por años llevan haciendo las transmisiones de todos estos tipos de eventos. Entonces ya empezamos a ver cómo incluso estos grandes Big Tech de streaming están produciendo sus propios contenidos, sus propios eventos y haciendo sus propios eventos. Entonces está cambiando también el mundo de la distribución de esas transmisiones. Lo que es muy importante tener en cuenta es que por el hecho de que estén haciendo un streaming o porque estén haciendo una transmisión en televisión abierta, eso no significa que yo puedo poner pantallas gigantes y reproducir esas transmisiones, porque esas transmisiones tienen unos derechos precisamente por los cuales esos que están haciendo la transmisión pagaron y son parte de eso que tú decías, que son los derechos del organizador del evento para explotarlo. De acuerdo. Pero ¿qué tal otro tema ahí? Y es el merchandising. Eso es súper importante porque es lo que marca la pauta de todos los productos que se pueden vender relacionados con el evento. Y ahí es donde uno encuentra todos estos artículos como gorras, camisetas, muñecos y en fin, todo lo relacionado con la explotación comercial del evento que va más allá de la publicidad como tal de cada uno de los patrocinadores respecto de sus productos o servicios. Sí, y pues si tú miras hoy en día un retail, y como estamos a semanas del Mundial, pues todos los retails están repletos de productos de toda esa indumentaria, camisetas, como tú decías tú, pero desde todos los puntos de vista, o sea, desde descorchadores de vino hasta ropa. Entonces, pues es una explotación gigante que también está restringida para el organizador del evento. Claro, y el organizador del evento es el que finalmente define a través de su red de patrocinadores quiénes pueden explotar, cómo lo pueden explotar, hasta dónde lo pueden explotar, y eso es lo que finalmente termina pintando la cancha de cómo se van a encontrar todos esos derechos en el momento del evento. Bueno, ya pasamos por los jugadores, por los organizadores del evento, pero ahí no se acaba esta historia. En este ecosistema también juegan Sí, las federaciones, exacto. Que son pues esas entidades que en cada país tienen a su cargo toda la gestión de los equipos y las selecciones que participan en los eventos. En el caso del Mundial, pues son las selecciones de fútbol, pero si estamos hablando del si estamos hablando de los Olímpicos, pues son las delegaciones oficiales de cada uno de los países. Y ahí es bien importante hablar de ellos porque también hay una creencia que por ser entidades que de alguna manera representan a los países, pues hay como hay un mito, y es que se cree que todo el mundo se puede asociar o vincular a ellos porque están de alguna manera representando el país, pero esto no es así.
Y así como los organizadores de los eventos tienen sus derechos y tienen la posibilidad y las facultades de licenciarlos y permitir que terceros se asocien o se vinculen a ellos, pues las federaciones de la misma manera lo hacen. Pues claro, y hay un negocio gigante alrededor de estos equipos, porque precisamente la federación, y hablemos del caso concreto colombiano, la Federación Colombiana de Fútbol, que es la dueña de la Selección Colombia, pues tiene un negocio alrededor de esto, donde tiene patrocinadores, igual que los que hablábamos en los eventos, pues tienen categorías con exclusividad de categorías, y es gente, empresas, empresarios que están pagando mucho por ese derecho, por poderse vincular a eso. Y pues para poderse vincular, hacen estos aportes, hacen estos contratos y les da unas facultades, unas posibilidades de utilizar a los jugadores, de utilizar las camisetas, utilizar los uniformes de los equipos o aún más. Si ustedes ven, por ejemplo, el bus en el que se transporta el equipo, pues el bus va marcado con las marcas de los patrocinadores, o las camisetas de entrenamiento tienen las marcas de los patrocinadores, y pues es parte de lo que están pagando, es parte de eso lo que están haciendo. Y eso es interesante porque ahí se da otra confluencia, otra coexistencia de derechos, porque ¿qué pasa cuando va la selección y está primero en su ámbito de selección y de Federación Colombiana de Fútbol, pero luego llega al evento, por ejemplo, al Mundial? Ahí qué pasa con los patrocinadores de cada uno de ellos. Nuevamente, hay que entender en qué órbita están actuando. Y es si está en el marco y en la órbita del equipo o si está en el marco oficial del evento. Y es que eso se complica aún más cuando, por ejemplo, el equipo tiene un patrocinador exclusivo, digamos, en el sector aeronáutico, y resulta que el torneo Evento tiene también su patrocinador en el sector aeronáutico. Entonces uno encuentra transiciones de jugadores en los cuales, mientras están en el ámbito del equipo, tiene un patrocinador en el sector aéreo, y aterrizan en el evento y cambian y cambia y aparece otro en la publicidad. Y complícalo aún más. El jugador puede tener también un patrocinador en esto. Entonces se encuentra uno 3 publicidades distintas de 3 actores, cada uno en su ámbito. Claro, y todas son legítimas porque al final de cuentas cada una de ellas está respaldada por un contrato de patrocinio específico y, como les decíamos, siempre y cuando no se crucen las líneas de cada uno de ellos, es perfectamente viable que coexistan. Pero compliquémoslo aún más. Jugador, selección, torneo y club y equipo. Porque es que además en su día a día, y para seguir con el fútbol, pues cada uno de estos jugadores tiene un equipo, está en un equipo, en una liga, en algún lugar del mundo, donde 2 o 3 veces por semana está jugando por un equipo y sale de ahí y pasa a jugar con la selección, pero mientras tanto está en ese equipo que a su vez tiene sus propios patrocinadores. Entonces hay un cuarto actor en este nivel que también tiene derechos, que también tiene, y de hecho ese es el que mantiene a los jugadores en el día a día, claro, a un buen nivel para que puedan llegar al equipo. Ese desde el punto de vista del jugador, muchas veces ese es el que más trata de cuidar, porque al final es su vinculación permanente, tiene generalmente incluso hasta contratos laborales, etcétera, pero pues de alguna manera tiene que buscar la manera de poder coexistir con esos derechos que tiene y con esas obligaciones derivadas de su vinculación con el club. Y cuando pasa a ser jugador, por ejemplo, de la selección o del equipo de la delegación nacional en particular. Y pues ahí también se presentan a veces algunas situaciones donde los jugadores tienen que tener muchísimo cuidado en la manera como se relacionan, si están en su rol de su equipo o de su selección o de su club, para que ninguna de sus actuaciones vaya a eventualmente violar alguno de sus contratos y pues de alguna manera lo ponga también como tal en peligro. Ya pintamos la cancha, ya vimos en términos generales cuáles son todos los derechos que se involucran en los temas deportivos y específicamente en los temas de eventos deportivos. Ahora veamos esto cómo se materializa en el día a día tanto de nuestros clientes como nuestro, porque es ahí donde empieza como el tema a volverse relevante y el ver el tema del detalle y cómo se hace es que
aporta valor para nuestros clientes. Claro, es que como vimos, es un tema muy complejo, coexisten demasiados derechos, hay demasiadas empresas, patrocinadores, derechos involucrados y pues hay otros que quieren explotar todo eso o ellos mismos quieren explotar todo eso. Claro, y esa convergencia de derechos puede llevar a que se cometan muchos errores. Desde errores por ignorancia o errores que ya no son tanto de ignorancia, sino de tratar de abusar de esos derechos. Por ejemplo, un error muy frecuente es creer que los nombres de los eventos son de uso común o cualquier persona puede utilizarlos. En época de mundial, pues todo el mundo empieza a sacar la campaña mundialista, el sorteo para el mundial, no sé qué cosas del mundial, creyendo que pueden utilizar el mundial y asociarse con el mundial como quieran. O por ejemplo, vayámonos a un evento que es una vez al año, el Super Bowl. Alrededor del Super Bowl, todo el mundo empieza a sacar la campaña del Super Bowl, la publicidad del Super Bowl, como si pudieran utilizarlo libremente. Y resulta que no, que hay unos derechos asociados a esto. Otro error que vemos con mucha frecuencia es el uso de marcas y de logos, tanto de las selecciones, de las federaciones, de los clubes, de los organizadores de los eventos. Eso, por supuesto, generalmente tiene protección de marca y no se puede explotar de manera libre y pública. Únicamente los patrocinadores lo pueden usar, pero vemos con mucha frecuencia que aquellos que quieren de alguna manera vincularse con el evento o con el organizador del evento, lo tratan de usar así sea de manera sutil y pues es evidente que eso no se puede hacer. No, y mira, por ejemplo, lo de los uniformes. Las empresas creen que pueden utilizar las camisetas creyendo que la camiseta del equipo del país es de uso común y lanzan publicidad utilizando las camisetas y resulta que las camisetas, primero hay unos derechos asociados del fabricante de la camiseta, pero además tiene un contrato de exclusividad con el equipo, con la federación, con quien corresponda. Y con el patrocinador. Y con sus patrocinadores, claro, pero además usualmente la camiseta tiene el logo del equipo. Entonces hay un montón de cosas asociadas a esto y entonces aparece la publicidad de una empresa X que no es ni patrocinadora de nadie y que pone la camiseta del equipo en su publicidad. Entonces termina infringiendo un montón de derechos simultáneamente de todo. Y también hemos visto casos aún más críticos porque no solamente utilizan la camiseta con el logo y la marca, sino que también involucran, por ejemplo, la imagen de uno de los jugadores. Y ahí pues también estamos en otro escenario crítico porque se está infringiendo no solamente los derechos de propiedad industrial de la federación o del equipo, sino que adicionalmente se infringen los derechos de imagen del jugador. Ese tema del jugador está bien bueno. A ver, hemos tenido temas como, por ejemplo, los muñecos. Sí. Ese caso que además fue súper sonado en su momento. Entonces sacan unos muñecos que claramente corresponden a diferentes jugadores históricos de la selección Colombia. De la selección o actuales de la selección o simplemente se pueden relacionar, pero además hay casos como por ejemplo, acordémonos de las pelucas del Pibe Valderrama, pues era una marca claramente reconocible y asociable con un jugador, era una imagen que no solo es hoy en día y el Pibe hoy en día explota su imagen. Y ese tema que hablas de los muñecos de los jugadores, yo creo que es importante que lo veamos con un poco más de detalle, porque en ese caso se trató de generar o de armar una defensa relacionada con el concepto del equipo y que vía el concepto de equipo se podía hacer el uso de la imagen de esos jugadores, pero realmente es que como se estaban explotando de forma individual, pues el concepto colectivo asociado a la federación o al titular de esos derechos, pues no se podía aplicar. Entonces, pues en ese caso se violó el derecho de imagen de esos jugadores y por esa vía fue que se terminó definiendo el caso. Sí, entonces pues alrededor del jugador hay mucho. Su nombre, su imagen. ¿Qué tal los que llegan y ponen a un jugador o a una persona súper parecida al jugador y la ponen de espaldas? Y dicen, no, ya, este no es el jugador y lo presentan. Es claramente una evocación de la imagen, una explotación de la imagen de ese jugador. Y otro error que es muy común relacionado con el uso de imagen de los jugadores y de los deportistas como tal,
es la creencia de que porque se crea la imagen a través de una herramienta de inteligencia artificial, no se va a generar o no se va a dar una infracción. Sí, es lo Y mismo, es una asociación. al final, no importa si se hace dibujada, si se hace a través de una herramienta de inteligencia artificial, etcétera, el punto es si lo que se está materializando está generando una idea clara que está evocando al jugador, pues está infringiendo su propio derecho de imagen. Otro tema que es de consulta frecuente es el del ambush marketing. Es que eso genera muchos errores, porque ese tema de la publicidad emboscada es todo lo que está relacionado con aquellas personas o empresas que no están vinculadas directamente con el evento o con el organizador del evento con alguna calidad de patrocinador. Entonces, ahí lo que generalmente ocurre es que las campañas publicitarias pueden generar en el consumidor una idea equivocada de que esa empresa o esa persona tiene algún tipo de relación o vinculación con el evento, con la selección, con la federación o incluso con el organizador del evento. Entonces, cuando eso ocurre, incluso cuando no se están utilizando marcas como tal de cualquiera de estas entidades que tienen esos derechos, sí se pueden generar asociaciones indebidas que incluso pueden llegar a generar conductas de competencia desleal. No, y acuérdate que ha habido casos impresionantes como el de que aparecen los edificios vestidos con una publicidad que en Eso la fue ciudad en el Mundial de Sudáfrica, en que Sudáfrica. aparecieron los edificios con una publicidad de una empresa que no era la patrocinadora del evento, o los que logran meterse dentro del estadio y se meten 10, 20, 30 personas pagando boleta y resulta que aparecen haciendo una imagen con los colores de los que están vestidos todos y llevan al estadio una publicidad que no está pagada, por la que no Sí, está pagando. pues que no tienen una vinculación como tal con el evento. Y que no tendrían por qué hacerlo. Por ejemplo, hay casos en los cuales esa publicidad es pagada y está aceptada. Por ejemplo, tú ves cualquier partido del Bayern München y y allá está la marca del patrocinador del equipo y siempre está ubicada allá, pero hay un patrocinio y es una marca autorizada. Pero exactamente lo mismo lo han intentado hacer en partidos otras marcas que llevan al estadio y ponen a la gente allá sentada y si uno los ve, pues terminan haciendo publicidad. Por eso es que incluso en estos eventos prohíben llevar camisetas con marcas, prohíben llevar camisetas que incluyan publicidad porque pues ahí puede haber una publicidad que termina apareciendo. Claro, puede no ser un aficionado que de manera esporádica y natural esté llevando la camiseta, sino que puede hacer parte de una estrategia de una campaña publicitaria de una empresa que esté tratando de asociarse o vincularse con el evento. Y ya pasó. Fue una imagen impresionante cuando Mariana Pajón sacó la primera medalla que sacó Mariana Pajón, pues todo el país estaba mirando la imagen y resulta que en la transmisión oficial le hicieron un primer plano a un aficionado que tenía una camiseta con una marca. Entonces, pues casualmente resultó una publicidad de esa marca segundos después de que Mariana Pajón se acababa de ganar su primera medalla de oro olímpica. Entonces, pues claro, se ganaron esa pues claro, publicidad. porque generó una vinculación directa con ella, con lo que había pasado, con el evento y en general pues se vinculó completamente. Sí, y por eso entonces tratan de evitar que en los estadios primero haya publicidad o que en su conjunto vayan a armar la publicidad, pero no solo en el estadio, en la ciudad, en los alrededores del estadio, incluso los organizadores ponen perímetros alrededor del estadio o de las villas olímpicas para que en ese perímetro pues haya esa protección. Sí, de se que puede solo ejercer un entren. mayor control respecto de los que tienen realmente los derechos y la posibilidad de explotar en general todos los derechos comerciales del evento, porque de lo contrario pues es una misión un poco muy compleja tratar de controlar todo lo que ocurre En una ciudad o en un país que está viviendo una experiencia de un evento de este estilo. nivel. Claro. Bueno, y hay otro tema que también genera muchos desaciertos por parte de las empresas y de las personas que quieren tratar de explotar de alguna manera los eventos, y es todo lo relacionado con las promociones, con las rifas, con la distribución de boletas. ¿Cómo es que se materializan esos errores en el día a día?
Pues es que resulta que si uno mira los términos y condiciones de la boletería, uno como cualquier aficionado normal, cuando compra una boleta, ya sea en las rifas, en las rifas oficiales, obviamente, que hacen los organizadores de los eventos, pues ahí dice que esas boletas son para uso personal exclusivamente, es decir, no hay explotación comercial y está prohibida la explotación comercial. Entonces, por más que mi boleta, que yo fui y se la compré al organizador del evento, Que es original. que es una boleta original, no es una boleta Pirata. pirata, por más que sea esa boleta, yo no puedo hacer una rifa por esa boleta porque los términos y condiciones del organizador del evento expresamente dicen que esas boletas son de uso personal. Entonces, quienes pueden hacer, porque sí lo pueden hacer algunas personas, son precisamente las que están vinculadas de alguna forma con el patrocinio, con la afiliación o con algún tipo de relación contractual con el organizador del evento que les permite hacerlo. Entonces, algunos creen, y lo hemos visto diariamente en estos últimos días, que como son boletas oficialmente compradas, pueden salir a hacer rifas, a hacer concursos, a hacer premios, y resulta que eso no se puede. Claro, yo puedo entregarle mi boleta y dártela a ti. Claro, pero Hasta lo que ahí. no se puede es que una empresa que no tiene ninguna vinculación con el evento salga y haga rifas, por ejemplo, o publicidad asociada con las boletas, porque pues eso es un derecho que está absolutamente circunscrito a los patrocinadores Sí, del evento del evento o del o organizador, del organizador o incluso de la federación o incluso o de del la equipo federación, exactamente. oficial. Eso te iba a decir, no Sí, necesariamente es del evento, porque, sí, de porque los acuerdo. patrocinadores de la selección, por ejemplo, reciben unas Claro, boletas con unas restricciones, pero ellos tienen unas boletas que pueden usar. claro, nuevamente ahí vemos cómo confluyen y cómo coexisten los diferentes niveles de derechos desde diferentes puntos de vista, desde el organizador del evento, desde la federación o del equipo, desde el socio oficial del evento, y pues cada uno tiene un alcance y dentro de ese alcance pues tiene unas posibilidades relacionadas con las boletas. ¿Y qué tal los palcos en los estadios? O en los palcos en los eventos deportivos, porque tradicionalmente esos palcos pues están vendidos a unos patrocinadores, pero llega O a unos clubes. o a unos clubes o a personas. De Hay acuerdo. personas que son dueñas de palco o grupos de personas o familias que son dueñas de un palco y llega un evento masivo y le dicen, no señor, este palquito ahora le corresponde al organizador del evento y entonces aparecen otros derechos donde los operadores de los De- estadios que también han hecho una explotación comercial y tal vez nos ha faltado hablar de hablar de estos eso. operadores de los estadios al comienzo, porque en Colombia no es tan frecuente, no es tan desarrollado esto, pero en países como los Estados Unidos, pues hay toda una industria alrededor de los operadores de estadios y ahí también esos tienen otro montón de Claro, y derechos en esos involucrados. casos los operadores de los estadios también tienen que ser muy rigurosos en toda su estructura, en todas sus estructuras contractuales, porque tienen que poder garantizar que en los casos de esos eventos masivos, por ejemplo, si se van a utilizar los estadios, tienen que de alguna manera ceder derechos y poder otorgar espacios a personas que no son las que originalmente tenían la explotación exclusiva y comercial de determinados espacios y zonas en el estadio. Y esos name rights que han cedido, pues les toca retirarlos o recogerlos porque hay un evento que obliga a que los estadios estén limpios. Y se pueda poner todo el branding de todas las marcas de los patrocinadores oficiales de los eventos y el organizador del evento. Ya hemos pasado por identificar cuáles son los derechos y hemos visto cómo hay tantos derechos coexistiendo y convergiendo simultáneamente. Después pasamos a unos errores frecuentes y hemos visto varios de los típicos errores que cometen nuestros clientes. Ahora pasemos a cuáles son nuestras recomendaciones. ¿Qué les decimos a nuestros clientes cuando nos están haciendo estas preguntas? De acuerdo, ahí lo clave es hacer un análisis integral previo de todo el concepto de la campaña publicitaria, porque cuando se hace de esa manera, se puede dimensionar el alcance y los riesgos que se pueden derivar de la misma. Ahí es muy importante que antes de empezar a hacer ese análisis se defina en qué calidad estamos actuando o están actuando nuestros clientes, porque una cosa es el cliente o la empresa que está de alguna manera vinculado con el evento, o con el organizador, o con el equipo, o con el equipo, o con el jugador. Y entonces, en ese ámbito, tiene unos derechos y unos alcances que están muy limitados, pero también muy definidos y que les permite hacer una explotación
relacionada con eso. Y otra muy diferente son las empresas que no tienen una vinculación directa con ninguno de los actores y en general, pues sí, con los actores que hacen parte del ecosistema y que los hemos venido mencionando a través Claro, de esta sesión. y es que es súper importante tener en cuenta que el hecho de que yo sea patrocinador o esté vinculado con alguno de estos actores no significa que ya por eso tenga derechos ilimitados a hacer lo que quiera, sino pues hay que determinar cuál es el alcance y sobre todo ya identificado el alcance, hacer eso que tú decías de una visión integral del concepto publicitario, de la campaña, del modelo general de la campaña, de lo que tienen planteado para que quienes después van a aterrizar a hacer ya las piezas, pues tengan unas guías generales de qué se puede y qué no se puede hacer, pero ya partiendo de ese concepto y esa general. recomendación es muy importante porque los principales riesgos los hemos visto cuando se han empezado a ejecutar las campañas de manera aislada y no con un concepto previo validado tanto por las áreas de mercadeo como por las áreas legales. Entonces, cuando se hace esa validación previa, se tiene claro cuál es el alcance, si es que hay un alcance derivado de algún tipo de patrocinio o de algún tipo de vinculación con el evento o con alguno de los actores, y ya después de eso, pues se dan las directrices claras para que quienes están ejecutando ya en cada uno digamos, de los aspectos publicitarios no vayan a cometer ningún tipo de errores. Entonces, la recomendación general y lo más importante es que se haga un análisis previo integral de todo el concepto publicitario y sobre esa base se empiecen a desarrollar cada una de las piezas que ya se vayan a hacer. Y con eso me refiero no solamente a piezas que se van a subir a redes sociales, me refiero también a vallas que se vayan a exponer en las vías públicas, a comerciales de televisión, pautas en radio, incluso entrevistas o sesiones con representantes, por ejemplo, de compañías que tienen algún tipo de patrocinio. De acuerdo. Y ya cuando aterriza uno ese concepto general respecto de cada pieza, lo que hemos hecho para facilitarle la vida a nuestros clientes y a nosotros mismos en las asesorías que presentamos es desarrollar un test. Y este test lo que hace es una especie de checklist donde uno identifica. Primero, se están tocando imágenes, nombres o algo relacionado con el organizador del evento, sí o no, y entonces se analiza. Segundo, se revisa si se están utilizando logos, nombres, imágenes, marcas del equipo, la selección, la federación, dependiendo pues de lo que se trate del club. O sea, si hay marcas de derechos de terceros de algún estilo involucrados en esa publicidad. Tercero, se analiza imágenes, derechos de imagen. De los jugadores, Ajá. claro. Entonces pasa uno al jugador. Como vimos al comienzo, pues hay un montón de derechos del jugador, entonces pasa uno a ver al jugador. Se está tocando al jugador, se está evocando al jugador, se está haciendo algo que de alguna forma se está explotando la imagen del jugador. Se correlacione eso con un jugador, entonces es el siguiente paso. Después pasa a ver uno si de alguna forma se están tocando derechos, los derechos que hablábamos de transmisión del evento. Entonces, algo en la publicidad utiliza, toca, altera esos derechos de esa transmisión o no. Sí, porque no es solamente la transmisión pública o la difusión pública del evento, sino usar imágenes derivadas de esos derechos de transmisión que están en cabeza de determinadas personas. Eso también puede generar una violación a esos derechos. Entonces, es súper importante revisar que esas piezas no incluyan ese tipo de imágenes. De acuerdo. Y finalmente, es una revisión integral, pero ya desde el punto de vista del sentido común, es una revisión integral desde el punto de vista más del concepto integral de esa pieza. Holístico, como dicen ahora. Holístico, buena palabra, para determinar si esa publicidad de alguna forma puede conectarse integralmente con un equipo, con una selección, con un jugador, con un deportista, con algo. Con un evento. Con un evento, más allá de lo que la pieza en sí está presentando, pero si en su conjunto esa pieza puede dar a esa conexidad que no puede tener, o si sí la puede tener porque según los derechos que tiene, pues puede hacerlo. Entonces es ese el test que hemos desarrollado donde nuestros clientes y nosotros mismos pues hacemos esa revisión y eso nos facilita también la vida
para asegurar que no nos estemos metiendo en problemas, pero sobre todo que nuestros clientes estén logrando hacer bien esa publicidad, que lo estén logrando el objetivo final, que es conectar con sus consumidores. Sí, porque al final yo creo que sí es legítimo que un evento de estos que genera tantos sentimientos y emociones, pues de alguna manera se pueda utilizar para conectar con consumidores y con público en general. Lo importante pues es no entrar, y sí, y no entrar a violar los derechos de los demás, porque obviamente pues todo dentro de la legalidad pues está bien. Sí, es hacerlo bien. De acuerdo. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro primer Pérez Yourcast en Colombia. Ha sido un gusto para nosotros poder compartir con todos ustedes estos temas que nos apasionan y nos gustan tanto y que tenemos la suerte de vivir en nuestro día a día de trabajo, y seguramente nos seguiremos encontrando en otros episodios. Y gracias, Mauricio, por acompañarme en esta conversación. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos verlos muy pronto.